Buenas noches, doctor y compañeros. Hoy les vamos a hablar acerca de las hemorragias del primer trimestre, entre las cuales tenemos al aborto espontáneo, el embarazo ectópico, la mola hidatiforme y el síndrome antifosfolipídico. Quien les habla es Lilibet Ferri. Yo les voy a hablar acerca del aborto espontáneo y del el embarazo ectópico. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Ya. El aborto espontáneo se lo reconoce como la interrupción espontánea provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o el feto que pesa menos de 500 gramos. La tasa de pérdida clínica está entre el 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de los abortos ocurre antes de lo que es las 12 semanas. Puede ser precoz cuando ocurre antes de las 12 semanas o tardío cuando ocurre entre el periodo de las 12 semanas hasta la semana número 20. Y a su vez puede ser espontáneo o inducido. Entonces, la clasificación que nos da es el aborto precoz, que es el más frecuente, que ocurre, como ya lo dije, antes de las 12 semanas. En este grupo se pueden incluir lo que es el aborto bioquímico, preimplantacional o preclínico, que es aquel que acontece desde antes de la identificación ecográfica del saco ovular, es decir, entre la semana 4 o quinta semana de gestación. Y el diagnóstico solamente se realiza por la positibilidad de lo que es la prueba de la gonadotropina coriónica beta. Ahora, el aborto tardío, en cambio, es el que se va a dar de las 12 semanas en adelante hasta lo que es la 20ª semana. Dale la siguiente diapositiva. Ahora, dentro de lo que es la etiología del aborto espontáneo, tenemos factores que van a determinar esta etiología del aborto, entre los cuales tenemos las causas embrionarias, que son las anomalías citogenéticas que representan la causa más frecuente del aborto espontáneo temprano, eh, el cual el 50% de los embriones o de los fetos abortados espontáneos en las primeras semanas del embarazo contienen anormalidades cromosómicas, entre las cuales tenemos lo que es la trisomía, la monosomía y triploidía o tetraploidía. La trisomía es la anomalía más frecuente, la más habitual que puede afectar lo que son los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22, y la más rara es la trisomía, en cambio, que va a afectar al cromosoma 1. La monosomía X o síndrome de Turner ocupa el segundo lugar y se asocia a la edad materna más joven. Mientras que la triploidía es el 15% y la tetraploidía, en cambio, es el 7%. Dentro de lo que son los factores maternos, tenemos las infecciones como es el TORCH, que es la toxoplasmosis, sífilis, rubiola, citomegalovirus y el herpes simple. Ahora, las enfermedades crónicas graves, como endocrinopatías, tenemos la diabetes mellitus no controlada, el hipotiroidismo, deficiencia de progesterona por insuficiencia del cuerpo lúteo, desnutrición graves, como es el déficit de la vitamina A o del ácido fólico, tabaco, alcohol, toxinas ambientales, arsénico y plomo. Dentro de lo que son los factores inmunológicos, en estos en cambio tenemos los anticuerpos antifosfolipídicos, el anticoagulante lupílico, los anticuerpos anticardiolipina que están relacionados con una mayor tasa del aborto. Tenemos factores uterinos, en cambio en los que tenemos miomas, síndrome de Hassermann, que son sinequias uterinas o malformaciones uterinas, incompatibilidad cervical, que es la insuficiencia cérvico-istímica, que es la etiología más frecuente que se da en el aborto tardío a repetición. Dale la siguiente diapositiva. Dentro de la guía del Ministerio de Salud, en cambio, nos habla de las formas clínicas. El síntoma más frecuente en un aborto espontáneo es el sangrado vaginal y el dolor en el hipogastrio en el contexto de una mujer que presenta menorrea. Dentro de la primera forma clínica tenemos la amenaza de aborto, que se lo conoce como el embarazo de producto vivo, que va a tener concentraciones uterinas con o sin sangrado genital y a donde se va a presentar lo que es el cuello cerrado. ¿Cómo es la clínica de esta? Va a presentar lo que es una menorrea secundaria, una prueba de embarazo positiva, es decir, la gonadotropina coriónica beta cuantitativa, la presencia de vitalidad fetal se confirma mediante lo que es la ecografía. Entonces el sangrado uterino va a ser muy variable,
El dolor que es tipo cólico en el hipogastrio siempre va a tener lo que es una magnitud variable, y el volumen uterino va acorde con la amenorrea y no va a tener lo que es la dilatación cervical evidente. Entonces, la etiología exacta del sangrado a menudo no puede ser determinada y es frecuentemente atribuida a la separación marginal de la placenta, el orificio cervical interno, que este en cambio va a permanecer lo que es cerrado. Ahora, si hablamos de un aborto en curso, tenemos que, según la guía, puede ser inevitable o inminente. Entonces, ¿cómo se va a presentar? La hemorragia vaginal y el dolor aumenta como consecuencia de la dinámica uterina y el orificio cervical interno se dilata. Cuando tenemos un aborto inevitable, la clínica que va a presentar es un volumen uterino igual o menor que lo esperado por amenorrea, el sangrado uterino es abundante, y si hay una ruptura de membranas con pérdida de líquido amniótico, puede haber o no lo que es la dilatación cervical. Ahora, en cambio, si hablamos de un aborto en evolución o un aborto inminente, la clínica se va a presentar lo que es una expulsión eh, inminente del tejido ovular, un dolor tipo cólico progresivo en intensidad y frecuencia, un volumen uterino menor de lo que es esperado por la menorrea, un sangrado uterino persistente de moderada cantidad y una dilatación cervical osteosensible. Ahora, si estamos hablando de un aborto incompleto, dale la siguiente diapositiva, Erika. Si ahora estamos hablando de un aborto incompleto, este se caracteriza por la expulsión parcial de los productos de la concepción, es decir, que el útero no va a estar vacío, hay una expulsión parcial de los tejidos fetales, placentarios o un tejido amniótico a través de un cuello con modificación y sangrados variables. La metorragia en ocasiones se asocia a lo que es la expulsión de restos ovulares y un dolor en el hipogastrio tipo cólico. Entonces, clínicamente se presenta con una expulsión parcial del producto en concepción, un sangrado uterino y dolor típico tipo cólico de magnitud variable, dilatación cervical evidente y volumen que no es acorde con lo que es la menorrea. Aunque no existe un consenso específico en el aborto incompleto, cómo es el diagnóstico, siempre el diagnóstico se lo da por ecografía y se debe utilizar el grosor de la línea media uterina, es decir, que este sea igual o mayor a 15 milímetros, medida mediante lo que es la sonda vaginal, así como la presencia de la ecogenicidad heterogénea, que hace presumir en la ecografía la presencia de los restos ovulares en el útero. Ahora, si estamos hablando de un aborto completo, este es la expulsión completa del feto, hay esos ovulares, con cese posterior a la hemorragia y el dolor. Clínicamente se presenta con una expulsión completa del producto de la concepción, hay disminución del sangrado uterino y del dolor, y es frecuentemente el cierre del orificio cervical. El diagnóstico también se lo va a dar por ecografía y se basa con el grosor de la línea media, en cambio en este va a ser menor a 15 milímetros. Ahora, si hablamos de un aborto diferido, este aborto se caracteriza por la retención en la cavidad uterina de un embrión o de un feto muerto, o la detección de la progresión normal del embarazo, que puede acompañar o no de sangrado variable. Ahora, clínicamente presenta volumen uterino menor que por amenorrea, ausencia de la vitalidad fetal, latidos cardíacos fetales, no hay modificación cervical y disminución del nivel de gonadotropina. Aquí bien, el diagnóstico se conforma mediante la ecografía. Aquí cómo se va a presentar, tenemos la ausencia de la actividad cardíaca de un embrión con longitud cefalocaudal, es decir, que este va a ser mayor a 5 milímetros, ausencia de la actividad cardíaca en un embrión que es la longitud cefalocaudal, que va a ser mayor a 5 milímetros, inequívocamente, demostrada siempre por un evaluador que este debe de tener la experiencia necesaria. Ahora, el saco gestacional con un diámetro medio o mayor o igual puede ser a 20 milímetros y se evidencia lo que es el polo embrionario y ni el saco vitelina en su interior. Entonces, este puede existir o no lo que es un sangrado vaginal, y dentro de lo que es la exploración física, generalmente se encuentra un útero más pequeño del esperado, se va a presentar un cervix generalmente cerrado y un sangrado activo, y la ecografía es la que confirma el diagnóstico. También nos hablaba de un aborto séptico, que los datos clínicos incluyen lo que es fiebre, escalofrío, mal estado general,
dolor abdominal, sangrado vaginal, con frecuencia tiene un aspecto purulento, el útero está blando con un cervi dilatado, en laboratorio tiene leucocitosis con una desviación a la izquierda, los gérmenes habitualmente implicados está el Staphylococcus aureus, el bacilo gram negativo o algún coco gram positivo. Dentro de lo que es el aborto recurrente, la definición clásica se estableció con un parámetro de 3 o más abortos espontáneos, pero hay ciertos autores que nos hablan de dos abortos en adelante. Y aquí es a donde se debe de iniciar lo que es la evaluación de ciertos factores en la pareja. Entonces siempre se aconsejará lo que es la realización de la contracepción químico-mecánica. Dentro de la etiología del aborto recurrente, tenemos que el 50% de los casos se presenta por anomalías cromosómicas, es decir, un estudio citogenético del producto de la concepción que permita lo que es descartar la neuroploidía. La neuroploidía es cuando hay una alteración cromosómica, puede ser porque falta un cromosoma o porque hay una duplicación del mismo, ¿no? En caso de que se vuelva a diagnosticar una gestación no evolutiva, es aconsejable siempre programar lo que es una biopsia corial. Ahora, el síndrome antifosfolipídico es una principal causa tratable del aborto recurrente y estos anticuerpos interfieren con la coagulación y se caracteriza por la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos circulantes, como son los anticoagulantes lúpicos, como los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta 2 de la glucoproteína 1. Entonces, ¿cómo se va a determinar? Se determina de que estos sean positivos separados a menos de 12 semanas. Entonces, para el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico, siempre se va a tener que tener un criterio tanto clínico como un criterio analítico. Dentro de lo que son los criterios analíticos, tenemos los anticoagulantes lúpicos, los anticuerpos anticardiolipina y los anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1. Mientras que los clínicos es cuando se presenta, es igual o mayor a una trombosis vascular, complicaciones arteriales, porque va a presentar mayor o igual a un aborto, mayor igual que se dé dentro de 10 semanas, mayor o igual a uno pretérmino y que va a estar por debajo de las 34 semanas por una preeclampsia severa, y a su vez va a tener mayor a 3 abortos consecutivos en un factor menor a lo que es las 10 semanas. También existen lo que dentro del aborto recurrente tenemos alteraciones anatómicas del útero, en la cual el papel etiológico de las anormalidades uterinas en el aborto recurrente aún no están establecidas del todo. Puede ser el útero secto o el subsecto, que es la malformación congénita con más frecuencia que se asocia a lo que es el aborto recurrente. Entonces, hay recomendaciones de diferentes tipos de grupos de expertos que nos hablan o nos aconsejan acerca de la histeroscopía, la ecografía y una sonohisterografía, que son las pruebas para valorar lo que es la cavidad uterina. También habla de las trombofilias congénitas que se relacionan a una mutación del factor 5 de Leiden y una mutación del gen de la protombina como las pérdidas fetales tardías. Y está demostrado que están asociados a lo que son los abortos a repetición. Ahora, dentro de lo que son los factores endocrinos y metabólicos, tenemos que en mujeres con historias previas de abortos o partos pretérmicos, parece aconsejable siempre valorar lo que son los niveles de TSH antes de un nuevo embarazo y se debe tratar con dosis bajas de T4, siempre y cuando el valor sea mayor a 2,5 milímetros de unidades internacionales. Entonces, la pérdida de peso siempre va a ser un mejor pronóstico reproductivo en el caso de las pacientes obesas. Por todo esto, las pruebas para el diagnóstico básico de lo que es el embarazo, perdón, el aborto recurrente, tenemos los cariotipos. Se debe de estudiar lo que es el cariotipo de la pareja, el anticuerpo antifosfolipídico, un estudio de la cavidad uterina mediante la histeroctosalpingografía, histeroscopía ecográfica y determinar siempre lo que son los niveles de TSH y un estudio también de lo que es las trombofilias congénitas que están indicados en los abortos en este trimestre.
Ahora, si tenemos un tratamiento para los abortos recurrentes, sí, porque cuando estos están asociados a un síndrome antifosfolipídico, el tratamiento se hace con ácido acetilsalicílico y heparina. Y también lo que es la administración de progesterona tiene una buena aceptación en lo que son de 3 o más abortos con causas inexplicadas. También se debe de modificar el estilo de vida, evitando el tabaco, el alcohol y el estrés, que debe de aconsejarse para mejorar el propósito reproductivo. Y también, aunque no hay mucha evidencia de la resección del sexto uterino en pacientes con abortos recurrentes, sí hay una reducción del riesgo. Ahora, el diagnóstico se da tras una correcta anamnesis, entonces después se da lo que es la exploración física mediante la especuloscopía, estabilidad hemodinámica y descartar lo que es un abdomen agudo. También es obligatorio la ecografía antes cualquier embarazada que se tenga una sospecha de aborto, preferentemente con sonda transvaginal, siempre que se disponga de ella, ¿no? La presencia de los latidos cardíacos siempre va a ser la prueba definitiva y más precoz de que la gestación es viable, y la detección por ecografía transvaginal es posible a partir de la aparición del tubo cardíaco, que se va a dar entre el día 21 después de la fecundación, es decir, entre la semana número 6. Y esto corresponde a un embrión más o menos de 1,5 a 2 milímetros. Si la mujer tiene ciclos regulares o desconoce lo que es la fecha última de menstruación, los hallazgos ecográficos pueden no corresponder a los esperados a lo de la edad gestacional estimada. Y por ello se debe de ser cauto y se debe de repetir lo que es la ecografía a los 7 días para poder tener un diagnóstico más seguro. Dentro de lo que es el diagnóstico también tenemos la determinación de la gonadotropina coriónica beta, que una vez que se ha constatado de un embarazo intrauterino por ecografía, la monitorización de lo que es la hormona gonadotropina beta puede ser utilizado como complemento en caso de que no se pueda establecer con seguridad lo que es la localización de la gestación por ecografía. Entonces los niveles de la gonadotropina coriónica pueden superar en un parámetro de 1500 milímetros de unidades internacionales, que es posible localizar que se dé una gestación intrauterina, por lo menos esto se da en el 90% de los casos, y esto es muy útil para hacer el diagnóstico diferencial con lo que es el embarazo ectópico, cuando existe una prueba de un embarazo positivo y no es posible visualizar lo que es la gestación por ecografía. En el caso de cuantificar lo que es la gonadotropina coriónica beta, se sospecha de un embarazo ectópico, debe de ser por una ecografía siempre transvaginal, que no se pueda ver, o sea, no es objetivo y se ve un útero vacío y los niveles de la gonadotropina coriónica van a estar siempre por encima de 1800. Igualmente, en una gestación intrauterina viable, los niveles de gonadotropina coriónica siempre tienden a duplicarse dentro de lo que es el parámetro de las 48 horas. Pero si este incremento es menor, o sea, es decir, por el 50%, entonces estamos hablando de una gestación ectópica. Y cuando los niveles disminuyen a los 2 días, se estaría hablando de una gestación que no es viable, ya sea tanto intrauterina o ectópica. La guía también nos hablaba de ciertos casos de enfermedades tromboblásticas gestacionales o de tumor de células germinales craneales, que aquí en cambio se va a determinar que la gonadotropina coriónica siempre va a exceder lo que es las 1000 unidades. Ahora, el diagnóstico diferencial es importante dentro de lo que es el aborto espontáneo. Tenemos la metorragia disfuncional ante cualquier mujer en una edad fértil que consulte de forma urgente por un cuadro de metorragia, se debe solicitar siempre lo que es un test de embarazo. Patologías del aparato genital es una de las causas más frecuentes de hemorragia del primer trimestre y es el traumatismo secundario a relaciones sexuales sobre vagina o cervix. Ahora, el embarazo ectópico es la principal dificultad para el diagnóstico diferencial, que se emplea cuando existe una prueba de embarazo positiva y no es posible localizar lo que es la gestación por ecografía. En estos casos se debe cuantificar los niveles de la gonadotropina coriónica y se sospecha de ectópica alta cuando en la ecografía transvaginal se objetiva lo que es un útero vacío y los niveles de la gonadotropina coriónica siempre van a estar por encima de 1800. En cambio, otro diagnóstico diferencial es con la mola hidatiforme, que se sospecha ante niveles muy elevados de la gonadotropina coriónica,
junto con hallazgos ecográficos de cambios hidrópicos placentarios o de quistes. Dale la siguiente diapositiva. Dentro de lo que es el tratamiento del aborto espontáneo, antes de proceder a lo que es el tratamiento en sí, se debe tener una anamnesis orientada, una exploración física, cuantificar la hemoglobina y hematócritos con el fin de descartar lo que es una anemia basal o secundaria a que se dé el sangrado. Un estudio básico de coagulación, el grupo sanguíneo y RH, imprescindible para seleccionar a las mujeres que requieren una profilaxia antideo o de transfusión. Sí se aconseja realizar una recogida del exudado del flujo vaginal a las mujeres que presenten lo que es una clínica específica de infección genital y si confirma la infección, ¿no? Dentro de lo que tenemos el tratamiento para una amenaza de aborto, se recomienda el reposo absoluto y la abstinencia de relaciones sexuales, y en ciertos casos se puede asociar también a la progesterona, porque se han comprobado que tiene cierta utilidad. Ahora, el aborto se puede optar tanto por un tratamiento quirúrgico como una evacuación farmacológica. El tratamiento quirúrgico consiste en realizar un legrado por aspirado bajo anestesia general y se debe observar o ofrecer la evacuación quirúrgica a las mujeres que prefieren esta opción o que presenten, por ejemplo, una hemorragia intensa y persistente, inestabilidad hemodinámica, evidencia de tejidos retenidos, infectados o sospecha de enfermedades tromboblásticas gestacionales. Ahora, la evacuación farmacológica se emplea lo que es el misoprostol por vía vaginal y puede ser el método de elección para las mujeres que desean evitar lo que es la intervención quirúrgica. Entonces, ¿en qué casos está aplicado? En abortos incompletos con restos mayores a 15 milímetros, abortos diferidos en los cuales el embrión va a estar por debajo de 30 milímetros y una gestión anembrionada. Entonces, la guía recomendaba que el tratamiento farmacológico tiene un mayor éxito cuando se prescribe para un aborto incompleto y con dosis de misoprostol de 600 microgramos por vía oral o podía ser de 400 microgramos por vía sublingual. Por otra parte, se demostraba recientemente que la efectividad de la dosis sublingual era igual que la dosis oral, a pesar de ser menor. Entonces, la administración sublingual se daba en las mujeres que retienen la pastilla por debajo de la lengua durante 30 minutos y se traga con agua y los fragmentos restantes, ¿no? Se recomienda siempre realizar lo que es el tratamiento farmacológico en pacientes con menos de 10 semanas de gestación, con aborto incompleto o un aborto diferido. Se debe informar siempre a la paciente sobre los efectos adversos del medicamento, como son dolor, sangrado vaginal, náusea, vómito, diarrea, fiebre, y también para evitar la ansiedad y la preocupación se debe informar que son de corta duración y no traen consecuencias graves, ¿no? En caso de mujeres con abortos y cesáreas previas, en cambio, el uso de misoprostol debe ser administrado en dosis baja. Hasta lo que son las 9 semanas de embarazo, el tratamiento farmacológico con misoprostol puede ser usado sin requerir lo que es la hospitalización, ya que el sangrado que produce es poco y es un poco mayor al que se da a la menstruación normal, mientras que las pacientes que serán sometidas a un tratamiento farmacológico por aborto por más de 12 semanas, estas sí deben de ser hospitalizadas hasta que se dé la expulsión del feto y de la placenta, mientras que las que sean menores a las 12 semanas sí las pueden hacer en su domicilio, ¿no? Toda paciente que vaya a recibir un tratamiento farmacológico para aborto con misoprostol puede acudir a recibir atención médica inmediata si presenta un sangrado excesivo, fiebre de 24 horas o un dolor abdominal intenso. Y se debe de esperar una expulsión del producto dentro de un periodo de 24 horas, pero puede demorar de 48 a 72 horas. Dale la siguiente, Erika. Ahora, ¿por qué utilizar un tratamiento quirúrgico o un tratamiento farmacológico? Siempre va a ser por si la paciente está hemodinámicamente estable o no está hemodinámicamente estable, pero la guía también nos hacía ciertas comparaciones. Dentro de los métodos quirúrgicos nos decía que tenía la aspiración manual endouterina, que era el método por el cual a través del cervix el contenido del útero era evacuado por aspiración al vacío, a través de una cánula que se introducía en el útero y se le puede realizar con una anestesia paracervical. Mientras que el legrado uterino instrumental
Era el procedimiento por el cual, a través del cervi y del uso de una cureta de metal, se evacuaba el interior del útero bajo anestesia general. Entonces, el método tanto quirúrgico como el farmacológico, que es el misoprostol, tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas del misoprostol se puede evitar lo que es la cirugía y la anestesia, más natural, similar a la menstruación, las mujeres tienen mayor control y se involucran más, fácil de administrar, no se requiere internar a la paciente. Las desventajas, sangrado, cólico, efectos secundarios reales o temidos por la paciente, la espera o la incertidumbre. Dentro de lo que es la aspiración manual endouterina, se la hace cuando es menor a 12 semanas y el legrado es mayor a 12 semanas. Dentro de sus ventajas, que es más rápido, controlado por el proveedor, participación limitada de las mujeres, y lo que es la aspiración manual endouterina es mucho más económica, y las desventajas, que es más invasivo, bajo riesgo de infección o pérdida de la privacidad por parte de la paciente. Ahora, las indicaciones que nos daba para lo que es la aspiración manual endouterina era un tratamiento de aborto en cualquiera de sus variedades, siempre y cuando tengan una altura uterina menor a 11 centímetros y una dilatación cervical menor o igual a 1 centímetro. En el caso de un aborto séptico, hasta 6 a 8 horas después de que se haya iniciado con el tratamiento de antibiótico, y son indicados también en el caso del legrado. En cambio es un tratamiento para cualquier tipo de aborto, siempre y cuando tenga una altura uterina que sea mayor o igual a 12 centímetros y también presenta una dilatación cervical que sea mayor o igual a 1 centímetro. Y el aborto séptico de 6 a 8 horas después de que se haya iniciado el tratamiento con antibióticos. Es necesario recordar que el legrado está indicado cuando existe sangrado excesivo y persistente, inestabilidad hemodinámica, evidencia de un tejido retenido, infectado, una sospecha de una enfermedad tromboblástica gestacional. Ahora bien, existen ciertas evidencias que nos dicen que la aspiración manual es preferible a lo que es el legrado en casos de abortos incompletos o abortos diferidos, porque disminuyen significativamente lo que es el sangrado, el dolor pélvico y el tiempo de duración del procedimiento. Las complicaciones que están asociadas a lo que es el legrado incluye perforación uterina, lesión cervical, trauma intraabdominal, el síndrome de Axelman, que es la adherencia endouterina proslegrado, y la hemorragia con una morbilidad del 2%. Ahora, la guía también nos hablaba que existía lo que era la preparación para el aborto quirúrgico, en el cual se recomendaba la preparación cervical previa a un aborto quirúrgico para aquellos embarazos mayores a las 9 semanas completas, en mujeres nulíparas, para mujeres menores de 18 años y para todas las mujeres con embarazos mayores de 12 semanas completas. Entonces, se recomendaba un régimen hasta las 14 semanas. El misoprostol, que era de 400 microgramos, vaginal, de 3 horas antes de la cirugía, o vía sublingual, de 2 horas antes de la misma. Ahora, el misoprostol vaginal también puede ser utilizado y administrado directamente por la paciente. Después de las 14 semanas, los dilatadores osmóticos pueden proveer una dilatación superior a los métodos clínicos. Y aún así, se debe de aceptar la alternativa del misoprostol hasta lo que son las 18 semanas, y no se recomienda el uso de oxitocina o ergometrina como profilaxis, ya que puede causar un sangrado excesivo. El misoprostol va a estar contraindicado en pacientes con glaucoma y asma, y siempre se debe de optar por una profilaxis de la isoinmunización anti-D si una gestante tiene RH negativo, y administrar inmulinina anti-D. Entonces, esto se debe de colocar la inmulinina G anti-D por inyección en el músculo deltoide a todas las mujeres con RH negativo y no sensibilizadas dentro de las 72 horas después del aborto, ya que se ha tenido un aborto quirúrgico o un aborto clínico. Dentro de las complicaciones del aborto, presenta coagulación intervascular diseminada con fracaso renal, un aborto séptico, síndrome de Axelman y una perforación uterina durante el legrado, ¿no? También nos hablaba que todos los centros de salud deben de ofrecer o recomendar a los pacientes después de un aborto
anticoncepción después del aborto, una profilaxis antibiótico, tamizaje de las infecciones de transmisión sexual, asesoría genética, psicológica y otras relacionadas luego al aborto. Siempre que se vaya a tratar con antibióticos profilácticos cuando es clamidia y anaerobios por abortos quirúrgicos, el esquema puede incluir tratamiento de primera elección, acitromicina de 1 gramo vía oral, en el día del aborto, más metronidazol, ¿no? De 750 miligramos, y un tratamiento alternativo puede ser la doxiciclina de 100 miligramos vía oral por 7 días, más metronidazol, ¿no? De 750 microgramos también, el día del aborto. Ahora, nos hablaba también de un esquema que el tratamiento médico del aborto espontáneo e inducción, digamos, el embarazo es menor o igual a lo que es 11 semanas de gestación, se da lo que es misoprostol vaginal de 800 microgramos cada 6 horas, 3 dosis, o misoprostol de 800 microgramos oral cada 8 horas, 3 dosis. Entonces se da la evacuación. Pero si el embarazo, hablaba el algoritmo que estaba en un rango de 12 a 20 semanas de gestación, y nos hacía la pregunta si era mayor de 15 semanas de gestación. Si era así, misoprostol dosis inicial de 200 microgramos vía vaginal, y si era no, misoprostol dosis inicial de 400 microgramos vía vaginal. Entonces, las respuestas con dosis iniciales, si existía una respuesta positiva, se daba lo que era la evacuación, si no, era repetir lo que era la dosis inicial después de 6 horas, ¿no? Ahora, otra vez, si la respuesta es positiva, se da una evacuación, y si no, se duplica las dosis inicialmente por 4 ocasiones con intervalos de cada 6 horas. Ahora, el algoritmo, en cambio, inicialmente para el aborto recurrente, que es la pérdida repentina de la gestación, tenemos que se hace un estudio de cariotipo. Si el cariotipo, se hace la pregunta, si es normal, sí, entonces se debe de optar por un ultrasonido obstétrico para ver las malformaciones uterinas. Si en el caso de que presente una malformación uterina, una corrección quirúrgica. Si en el caso de que presente una incompatibilidad istmo-cervical, se da un cerclaje. Ahora, si presenta enfermedades crónico-degenerativas o metabólicas descontroladas, también se debe dar el tratamiento. Y en cambio, si tiene antecedentes de preeclampsia, insuficiencia placentaria, se debe de descartar lo que es el síndrome antifosfolipídico. Ahora, si el cariotipo dice normal y no lo es, envío a biología la producción genética. Eso en cuanto al aborto espontáneo. Dale la siguiente, Erika. Erika. Ya. Ahora les voy a hablar sobre el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es aquel que se está implantado fuera de la cavidad endometrial. Esperemos un ratito, tenemos que reforzar lo que es aborto, ¿no? ¿Quién más van a intervenir? ¿Usted y quién más? Mariana Goya. Mariana Goya. ¿Qué va a variar Mariana? Yo voy a hablar sobre la enfermedad trofoblástica gestacional y el síndrome antifosfolipídico. Ya, todo esto no vamos a alcanzar, así que esto es largo. Ya, un ratito. Denme la, denme la pantalla. Ya está, doctor, puede compartir. No la puedo poner. Ahora, doctor, ahora sí. Ya. Bueno, en lo referente a la hemorragia, como ya ha hablado sus compañeras, tenemos lo más importantes, los abortos, las diferentes clasificaciones de los abortos, en el embarazo ectópico, la mola o enfermedades trofoblásticas gestacional que conlleva todo eso, y viene a hablar el síndrome antifosfolípico. En este caso, en la emergencia, vamos a encontrar los abortos. Ya en los abortos deriva de un latín que es
terminación del embarazo, ¿no? El aborto espontáneo por lo regular es lo más frecuente. La muerte de la vitalidad, de su vitalidad. Consideran abortos, se considera, hay diferentes conceptos. Una es terminación del embarazo antes de las 20 semanas o que un peso del peso del niño, del feto, tenga menos de 500 gramos, ¿no? Se lo considera como aborto. Ya. Hay diferentes clasificaciones de los abortos. Entonces vamos a ver los abortos según la clasificación. Ya. Según su origen, tenemos espontáneo, inducido, terapéutico o electivo. Según la edad gestacional, embrionario es cuando es menor de 8 semanas, fetal temprano de 8 a 12 semanas y fetal tardío mayor a 12 semanas. De acuerdo a esto, es el criterio para el tratamiento, ¿no? Según su evolución, entonces según su origen, según su edad gestacional y según su evolución. Según su evolución clínica, en otra forma, amenaza de aborto, aborto en curso, que lo podemos considerar como inevitable e inminente. Aborto incompleto, aborto completo, aborto retenido. Otra forma habitual es la habitual o recurrente y según su morbilidad, el complicado y el no complicado, ¿no? Y el otro, séptico, que ya vamos a hablar, eso tiene que ser eh, lo que es clave amarilla. Según las consideraciones jurídicas, que hay bastantes problemas en esto, legal, ilegal y terapéutico. Entonces, este es un cuadro de de las guías médicas en que vemos el aborto, un concepto que la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas o que el producto de la concepción tiene que pesar menos de 500 gramos. Por lo regular, la pérdida de clínica es del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de los abortos ocurren en etapa temprana, antes de las 12 semanas. Incluso a veces la paciente no se da ni de cuenta que ha sido un aborto, ¿no? Amenaza de aborto, embarazo producto, que el producto está vivo, puede haber contracciones de dolor, tipo contracte que la paciente puede decir que se irradia a la región lumbar, puede haber o no sangrado y el cuello está cerrado, no hay modificaciones en el cuello. Esa es la diferencia del amenaza de aborto. Puede o no haber contracciones, puede o no haber dolores, puede o no haber sangrado, pero lo que sí es las modificaciones en el cuello no tiene que haber. No hay, usted le hace el tacto y no hay modificaciones en el cuello. O sea, modificaciones en el cuello entendemos de que no está dilatado, no está borrado, no, eso es modificaciones en el cuello. Aborto en curso, inevitable, cuando usted ya refiere al hacer el cuadro clínico e investigarla, usted refiere, dice, este es un aborto en curso, que ya no lo va a evitar. ¿Por qué? Hay el aumento progresivo del dolor, hay cualquier cantidad de hemorragia, hay sangrado transvaginal. Puede haber modificaciones en el cuello, hay modificaciones en el cuello, cervicales, puede haber borramiento, dilatación o ruptura de membrana. Entonces, ¿usted qué va a aguantar a un producto que ya hay ruptura de membrana? Aguantar como a ese producto si está comprometiendo la vida de la madre, porque hay cualquier cantidad, está sangrando abundante. Entonces, usted diagnostica un aborto inevitable porque ve que la está bajando la presión,
Estás comprometiendo la vida de la madre, ¿no? Entonces, el aborto incompleto, como su nombre lo refiere, expulsión parcial de los tejidos fetales. Entonces, ahí vemos las imágenes, expulsión parcial de los tejidos fetales. Puede ser placentario o de líquido amniótico a través del cuello con modificaciones cervicales. Aquí ya hay modificaciones cervicales. O sea, ya el cuello está borrado, hay dilatación, puede haber sangrado abundante o sangrado, poco sangrado, pero vemos de que ya ha expulsado parcialmente el producto de la concepción, puede haber expulsado el niño, el feto, el embrión y los restos placentarios. Todavía hay membranas. El aborto completo, expulsión completa del feto y anexos ovulares, una vez que es expulsado, ya no va a haber dolor ni hemorragia. Aborto completo, ¿no? Entonces, estamos hablando del cuadro clínico. Aborto diferido, aborto caracterizado por la retención de la cavidad uterina de un embrión o feto muerto, incluyendo el embarazo anembrionario. ¿Cuál es el embarazo anembrionario? A ver, Erika, ¿cuál es el embarazo anembrionario? Erika se fue a dormir. Kelly Matamoros. Kelly, ¿cuál es el embarazo anembrionario? Creo que es cuando, o sea, ha desarrollado el embarazo, pero no hay un saco, o sea, está el saco gestacional, pero sin el embrión. Claro, sí, el embrión. Ahí pongo una manito, Kelly Matamoros. La Ya, manita. Ah, una ya. manito, ya. Entonces, ya es lo como refiere Kelly, encontramos el saco sin nada. Así cuando usted, si pone a una gallina a empollar que le ponen los huevos, entonces hay huevos que salen con pollitos y hay huevos que no salen nada. Ese es anembrionario, sin embrión. ¿Ya? Otra vez, o en otro de aborto diferido que tiene, el producto se quedó ahí y ya no crece. Usted se da cuenta por la clínica porque se disminuyen los trastornos simpáticos del embarazo, ya no hay náusea, no hay vómito, no crece nada. Entonces, sospecho de un aborto diferido. Le hace la ecografía, ve que está el niño muerto, el feto muerto. Aborto séptico, infección de causas obstétricas que cursa con fiebre de temperatura puede ser de 38 grados centígrados o más. Durante o después del aborto espontáneo provocado acompaña de otros signos como dolor uterino, mal olor y en ocasiones puede haber secreción purulenta. Aborto terapéutico, terminación médica o quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes de la mujer embarazada. Cuando hay riesgo grave para la vida de la madre, riesgo de una enfermedad de origen genético o congénito, para salvaguardar la salud física y de la madre, mental y todo, ¿no? Un ejemplo de aborto terapéutico, a ver, Verónica Cepeda, Verónica, a ver, dígame un ejemplo de aborto terapéutico que va a sus consultas y y usted recomienda el aborto terapéutico. A ver, dígame, Verónica, nada. Erika, Mariana, a ver, Mariana, Mireya, Goya, Mireya, nada. Doctor, ¿no es cuando, o sea, cuando ha sido una violación o algo así? Es una enfermedad que usted Puede recomienda escuchar. como médico. En el Supongamos lupus. lupus.
Usted puede recomendar lupus, es una insuficiencia renal crónica que está con diálisis. Entonces, ustedes ya vieron los trastornos fisiológicos del embarazo. Eh, Entonces, todo eso va a comprometer la vida de la madre. Entonces, usted le dice, ¿qué? Mejor, porque se puede morir. Un cáncer, todo eso va a, usted va a recomendar, a sugerir, no lo puede usted sugerir y después la junta médica el, con la paciente, los familiares son los que deciden, usted no decide. Ya. Aborto recurrente, pérdida repetida de la gestación, aborto recurrente, la pérdida espontánea de 2 o más ocasiones de manera secuencial o alterna. Entonces, como ya habló su compañera, un aborto recurrente que puede ser por causas síndrome antifosfolípido. También otra causa, Ginger, a ver, Yamil, Ginger, a ver, Ginger, una causa, un ejemplo. A ver, David Bermúdez, Doctor, ¿lo puedo repetir que se me entrecortó? ya, un ejemplo de un aborto recurrente. Es la pérdida espontánea de 2 o más ocasiones de manera secuencial o alterna. Puede ser por malformaciones congénitas. Sí, puede ser por malformación, pero recurrente, a ver, ¿qué más? ¿Qué frecuente? A ver, Lisbeth Ferrín, su tema. Decía por factores metabólicos, específicamente estamos hablando por madres que presentan lo que es la diabetes. También hablaba de las trombofilias congénitas, más que todo por la presentación de un cariotipo de la pareja, o sea que una normalidad del cromosoma. Ya, también aborto recurrente, también hablamos cuáles. Usted está sospechando de 2 o 3 por síndrome antifosfolípido. Ya, más de 2. El otro también que es recurrente por la incompetencia ísmico-cervical. Cuando ha habido muchos legrados, ha habido cirugías en el cuello, entonces se le va a venir aborto recurrente. Hay que investigar qué pasó, ¿no? Aborto inseguro, provocado condiciones de riesgo definido por la Organización Mundial de la Salud, aquel procedimiento realizado para terminar un embarazo no deseado, practicado por personas que carecen de calificaciones necesarias, o sea, que utilizan en centros de que no tienen la seguridad necesaria, ¿no? Una pregunta de lo que es el cuadro clínico. Bueno, aquí tenemos el aborto espontáneo, pérdida de un embrión o feto por causas no provocadas intencionalmente, ocurre sin la participación de métodos médicos o mecánicos. Se le vino el producto. En cambio, el aborto inducido, terminación médica o quirúrgica del embarazo antes de que el feto sea viable, ¿no? El médico lo hace o la paciente también quiere terminar su embarazo. Esos son inducidos. Aborto espontáneo, más del 80% se produce en las primeras 12 semanas, como manifestaba, por cuestiones genéticas, ¿no? Anomalías cromosómicas, más allá del primer trimestre, índice de aborto, anomalías cromosómicas, ¿no? ¿Qué puede haber? Una hemorragia residual, necrosis del tejido adyacente, ¿qué más? Desprendimiento, todo esto ocasiona contracciones y expulsión. Son los abortos espontáneos. Y si se lo estudia, feto pequeño, macerado, no hay feto, puede ser anembrionado. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esto? La paridad, edad de los padres, edad materna, mayor a 40 años, y edad también interviene en la edad paterna, ¿no? No solamente es la mujer, sino en la edad paterna, más de 40 años. El aborto del primer trimestre, la muerte del embrión, el feto casi siempre precede a la expulsión espontánea. Aborto más tardío, el feto no muere antes de la expulsión. Entonces, la anomalía embrionaria del cigoto, embrión, feto, placenta, todo eso hace que lo expulse.
Acá hablamos de degeneración, ausencia del embrión, embarazo anembrionario, sin embrión, ¿no? El 50-60% expulsado en forma espontánea por anomalía cromosómica, ¿no? Aquí un cuadro, lo que refería a su compañera de anomalías cromosómicas. Entonces, ¿qué provoca? Infecciones, puede haber enfermedades crónicas debilitantes, muy raras, anomalías endocrinas, aquí está hipotiroidismo, anticuerpos antitiroides, diabetes tipo 1, todo eso puede llevarnos al aborto. Drogas y factores ambientales, tabaco, alcohol, cafeína, radiaciones, arsénico, intoxicación con arsénico, plomo, formaldehído, óxido y etileno, ¿no? Son los que puede haber anticuerpos antifosfolípidos en aborto espontáneo como recurrentes, trombofilias, riesgo de trombosis, mutuaciones, cirugía materna, cirugía abdominal puede provocar un aborto, cirugías pélvicas, cuando le estirpan, hay un ejemplo que estirpan los tumores ovarios, a veces el apéndice, y se provoca el aborto, ¿no? A veces, como cuando hablemos de embarazo ectópico, entonces piensan de que es el embarazo ectópico y estirpan el cuerpo lúteo y se le viene el producto. No diagnostican bien y es el cuerpo lúteo porque lo ven en el cuerpo medio feo, entonces porque hay micto, entonces hemorrágico, dice, ahí está lo estirpan en el cuerpo lúteo. Ahí se viene. Entonces, inmunológicas, viene la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, cardiolipina, que eso lo vamos a ver más tarde. Entonces aquí, al inmunitario, rechazo inmunológico, antígeno heredado del padre, antiinmunitarios, mecanismos de pérdida gestacional, inhibición de prostaciclina, por eso que le damos nosotros, le damos, como refería Lisbeck, que le damos aspirina para ayudarlos, ¿no? Entonces, hay unos embrionarios se producen también, ¿por qué? Formación anormal de los conductos de Müller, de manera espontánea, todo eso lo expulsa. Entonces, incluso de los más frecuentes es la exposición al dietilestilbestrol, ¿no? También adquiridos que pueden ocasionar abortos, los miomas, entonces empujan, no hay la cavidad uterina, las empujan, hay poco espacio y provocan los abortos, ¿no? Las sinequias uterinas, síndrome de Halsermann, la destrucción del endometrio por legrado, cuando hacen demasiado, cuando vamos a ver la cureta, raspan demasiado el útero, se produce el síndrome de Halsermann, porque se unen las dos caras, anterior y posterior, y en algunas ocasiones no se une todas las caras, se parte y eso ocasiona el aborto, ¿no? La incompetencia cervical, aquí vemos, es el seclaje. Como el cuello está abierto, utilicemos estas técnicas. Cuando veamos por ecografía transvaginal, vemos el cuello que está entreabierto, o también tiene, al hacer la cervicometría, tiene menor a 3 centímetros. Entonces, ahí si tiene que tener 3 centímetros mayor el cuello, si tiene 1.5, 2.5, ya tenemos factores de riesgo para que haya una amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino. Entonces, utilizamos que si el cuello está abierto, ¿qué lo hace? Lo cierra, lo amarra. Este es el cerclaje. Le hacen un nudo en el cuello y ese es el cerclaje. Aquí el tratamiento es sutura en bolsa de tabaco, profiláctico y rescate, ¿no? Aquí hay unos hilos como riata, como
y el feto vive. Cuando hay contraindicaciones, cuando hay ruptura de membrana o hay infecciones, ¿no? Hemorragia, no puede hacer el cerclaje. Aquí tenemos las dos técnicas, el McDonald y el Chirrocar. Ahí ven, McDonald solamente por fueritas cogen y le anudan en bolsa de tabaco. El Chirrocar ya es un poquito más profunda y miren el hilo, el de acá es un hilo, y el de acá es como una piola, que es como un pasador más fuerte. Este es el Chirrocar. Igual los dos son en bolsa de tabaco. Apretan el nudo y el cuello se cierra. Entonces, ¿qué técnicas hay? McDonald y Chirrocar del cerclaje. Hay otra que es por vía abdominal. Esta es una imagen de William. Por debajo, hace por abdomen y ahí le suturan, cogen el cuello y así queda amarrado. Es por vía abdominal y el otro es por vía vaginal, ¿no? Mire cómo queda. Entonces, como ya está cerrado el cuello, ya no va a salir. Ya no hay la incompetencia ímico-cervical. Entonces, el sangrado, estudios de finales estarían, cuando hay sangrado, una amenaza de aborto, un aborto incompleto, hay que observar si hay expulsión del huevo con embrión vivo, muerto o en embrionario, ¿no? Hay que observarlo. Y si dudamos, podemos pedir a la ecografía que nos ayude en el diagnóstico. Entonces, mientras el niño, el producto esté vivo, es una amenaza de aborto y no hay modificación en el cuello. Ustedes no pueden decidir la vida de ese niño, ¿no? Mientras no estén muertos, no pueden hacer nada, salvo que esté comprometiendo la vida de la madre. Ya, un aborto inminente o inevitable. Amenaza de aborto, presencia de hemorragia de cuantía variable que puede estar o no acompañada de dolor, puede haber cólico por las contracciones. Al haber contracciones hay dolor y al haber contracciones puede dilatar el cuello. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tratar lo que está produciendo ese aborto, esa amenaza de aborto. Por lo regular, descartando los problemas cromosómicos en nuestro medio, incluso en ustedes, una de las ustedes que cuando ingresan una amenaza de aborto, ¿qué tienen más o menos? A ver, Verónica Cepeda, que no me contestó. Cuando ingresan eh, una amenaza de aborto, hospitalización, ¿cuál es la causa más frecuente en nuestro medio? El sangrado y el dolor también. No, pero cuando usted lo ingresa, ¿por qué lo ingresa? A ver, Sheila Fajardo, que recién se integró. A ver, Sheila. Cuando ingresa un aborto Una amenaza de normalmente, aborto, estamos hablando de amenaza de aborto. ya, normalmente en nuestro medio es por A ver, Mireya. Nada, Mireya. Por las actividades que realiza la madre. Ya puede ser, ya vea, bueno. La manda a reposar. A ver, Erika. Infección de vías urinarias, pues usted va a ingresa, que le ponen antibióticos, que no hay en Monte Sinaí con infección de vías urinarias en una mesa de aborto. No han ingresado. No, solo van por sangrado. Han por ingresado. sangrado, por sangrado. Y no le ingresan. No. O Nada, sea, lo mandan a su casa, nomás vayan. No, ya han no, sí, llegado, ya han llegado en proceso de ya en aborto en Aborto, o sea, sí. no le llegan las Ajá, amenazas, o sea, pero le no, llegan nomás ya cuando ya está votando, ¿no? sí. Tiene que haberle llegado a la amenaza. O sea, Después amenazas nos llegan, la amenaza pero, se convierte ya en aborto, pero si usted no, no, o sea, nos llegan ya, digamos, en embarazo ya terminó como de 30
Eso no es aborto, 24. pues eso no es aborto. Claro, Estamos por eso hablando. le digo, pero de primera semana no nos llega. Ya, Claro, digamos, con embarazos en aborto, pero no termina. ya. Ya, entonces, por lo regular, es la infección de vías urinarias. Usted coge, le hacen un examen de orina y ven que hay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Si no tratan la infección de vías urinarias, que son Escherichia coli, le va a ocasionar el aborto. Entonces, ustedes tienen que tratarlo, darle el antibiótico, el de primera elección, que le dan la cefalosporina. De primera elección, según las guías, nitrofurantoína, nitrofurantoína. Y como lo están hospitalizando, pueden dar la cefalosporina, ¿no? Ya, nitrofurantoína es la primera vía oral. Ya. Entonces, en el aborto hay hemorragia. Entonces, si no hay, aquí está, no hay eficacia, hay que hacer reposo, evitar las relaciones sexuales, tratamiento de las infecciones de vía urinaria o patología agregada, lo que está ocasionando la amenaza de aborto. Entonces, si hay una infección de vía urinaria, tratar la infección porque si no se va a ocasionar. Si hay problemas que refirió Sheila Fajardo, de que hay problemas de conflicto, tratar de hacerle reposo, darle un tranquilizante para que no se transforme en aborto, ¿no? Le hacemos la ecografía transvaginal, gonadotropinas coriónicas, cuantificación, la progesterona, mire, tiene que ser intrauterina mayor a 25, embarazo ectópico de 5 a 25 y, y un aborto menor a 5 en la progesterona, ¿no? Si ustedes le quieren hacer el laboratorio. Bueno, esta es una curva. Aborto inminente, la diferencia entre aborto inminente y aborto inevitable. Aborto inminente, hay dolor, que es grande, aumento del sangrado, al tacto genital hay modificaciones cervicales, el cuello está central, por lo regular el cuello está posterior, medio posterior, el orificio cervical externo está dilatado, pero el interno está cerrado. Los fondos de saco se percibirán amplios, el útero se toca resplandecido y contraído. No se alcanza a visualizar membrana ni palpar embrión por ese orificio cervical porque está cerrado, ¿no? No hay ruptura de membrana en un aborto inminente. Al tacto hay modificaciones cervicales. El cuello está central y el orificio cervical externo dilatado de manera variable. El interno está cerrado. Pero hay sangrado, sangrado. Entonces usted dice, esto se viene porque cualquier cantidad está desangrado y hay dolor. Entonces, ese es inminente. En cambio, el aborto inevitable, porque ya hay contracciones uterinas y hay salida de líquido amniótico. Esa es la diferencia. En cambio, en la acá no hay inminente. En cambio, en el inevitable hay salida de líquido amniótico. El cuello, ya hay dilatación del cuello, orificio, y ya el aborto es casi seguro. Ustedes ponen el espéculo y ven que hay salida de líquido y ya hay hasta productos. Orificios internos dilatados a través del cual se alcanzan a palpar las membranas ovulares o parte del embrión o feto. Ese es el aborto inevitable. Hay sangrado, coágulos, gran cantidad, se observa células dilatadas sobre de las membranas ovulares. Daniel es positivo en los casos de ruptura de membrana. Y se permite la salida de sangre, que se produce el desprendimiento de la placenta o total de la parcial. El feto y la placenta permanecen dentro del útero antes de las 10 semanas. Suelen a veces expulsarse juntos, pero posteriormente por separado. Por lo regular, antes de las 10 semanas en un aborto incompleto, sale
el producto y después se queda las membranas o la placenta, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Legrado por succión o conducta expectante. Embarazo avanzado, hemorragia grave, muchas veces letal, por eso hay que evacuar inmediato cuando está comprometiendo la vida de la madre, ¿no? Hay que administrar antibióticos si hay fiebre, pero igual el aborto incompleto, la tríada clásica, metrorragia, dolor tipo cólico, restos ovulares a la especuloscopía, al poner el espéculo, cuello dilatado, orificio cervical interno dilatado, el útero algo aumentado de tamaño y la línea endometrial mayor o igual a 15 milímetros. Entonces, si nosotros mandamos a hacer una ecografía, hay que medir la línea endometrial, vamos a encontrar que es mayor o igual a 15 milímetros. Entonces, es el que cursa expulsión completa, el aborto completo, cuando todo el producto es expulsado, la placenta y la membrana, hay sangrado abundante y dolor tipo cólico, luego disminuye el dolor y la hemorragia. ¿Y qué vemos al hacer la ecografía? ¿Qué vamos a ver? La línea endometrial menor a 15 milímetros. Encontramos 12, 11, ¿ya? Y al hacer la cuantificación de gonadotropinas coriónicas, va a ver que esa comienza a descender. Entonces, el aborto retenido, muerte embrionaria o fetal y retención de los productos de la concepción, regresión de los síntomas del embarazo, silencio hormonal, o sea, ya no ve náuseas, no ve vómitos, no hay nada. No, la altura uterina no progresa. Al hacer la ecografía no hay latidos y que confirme el diagnóstico. El manejo mayor a 12 semanas, expectante, porque hay que esperar que expulse. Y menor a 12 semanas, hay que hacer, ahí usted tiene que ver qué es lo va a decir el vaciamiento uterino. Y usted tiene que provocarlo, así que usted ya ve. A ver, ¿por qué? A ver, Mariana, que se sacó el audífono. A ver, Mariana, ¿por qué al hacer nosotros preferimos que expulse el producto después de las 12 semanas? No le escucho, ponga el audio. Doctor, para evitar Podría, traumas. A ver, dígame, ¿por qué esperamos que expulse el producto después de las 12 semanas? Nada. Erika, se tapa la cara nomás. Kelly, a ver, Kelly Matamoros. Verónica Cepeda, que no me contesta nada. Sheila, Daniel. Para evitar traumas, para que se produzca una expulsión de manera espontánea. A ver, David, más o Porque menos, ya está de un Sheila. tamaño más o menos ya A ver, mire, ustedes han considerable. visto hacer los legrados, ¿no? En la emergencia. Ustedes, ¿qué le ponen? Cogen una pinza de aro o de Foster y desbaratan ese producto. ¿Sí o no? Entonces, si son grandes, imagínense que pasadas las 12 semanas, ¿qué ya tiene? Ya está formado el producto. Ya tiene, ¿qué tiene? Los huesos ya son más fuertes. Entonces, al hacer eso, ¿qué va a producir? Astillas. Y las astillas se van a introducir en la cavidad uterina. Y póngase pues a sacar pues todos esos huesitos ahí. Eso es por histeroscopía. Entonces por eso que se prefiere darle inducciones inducciones del cuello para que lo expulse el producto.
Y lo que es fácil sacarlo ya los restos, las placentas, las membranas y todo, ahí con la cureta. Por eso que cuando hacen la microcesárea, sacan el producto y limpian todo, porque es difícil. Imagínense, son huesos, se queda, se incrustan y puede ocasionar muchas hasta perforaciones con esos huesos. Bueno, ¿está comprendido? Ya, pasamos a otro. El aborto diferido, el aborto diferido, nosotros a veces los podemos identificar o diagnosticar antes de que ocurra. A veces, cuando la ausencia del embrión en un saco cuando uno tiene diámetro mayor a o igual a 25 milímetros, significa un feto muerto. Cuando nosotros vemos que a veces el producto está vivo, pero hay una bradicardia. Entonces nosotros decimos, bueno, ese niño está vivo, pero va a marchar, se va a morir. Cuando vemos la hiperecogenicidad de la vesícula vitelina la vemos más blanca, o sea, bien blanca. Entonces, ese producto, ustedes han visto la vesícula vitelina cuando vemos diagnóstico del embarazo, la vesícula es anecoica, o sea, es negra. Pero si usted la ve blanca, va a haber problemas, ¿no? O cuando esa misma vesícula vitelina es grandota, mayor a 6 milímetros, embarazos menores de 10 semanas son sospechosas de fracaso de la gestación. En tarde o temprano, ese producto va a fallecer, ¿no? Entonces ustedes ya se dan cuenta. Supongamos aquí vemos, mire, una vesícula vitelina grande para la edad gestacional. Mire, grande. Entonces usted ya sabe que va a marchar ese producto. O aquí está el saco vitelino, el saco gestacional grande y que no hay producto embrionario. Entonces, esto es lo mismo que le decía, un longitud cráneo rabadilla mayor a 7 milímetros y no hay latidos. La longitud, diámetro medio del saco mayor a 25 y no encontramos embrión. Pero ustedes no van a decidir sobre ese producto. Ustedes le dan chance de una semana para que la paciente vea de que no hay producto, ¿no? A veces la paciente miente o no se acuerda de la fecha última de menstruación, entonces, o el que toma la ecografía también le da una pauta, controlen una semana, controlen si está dudando de su diagnóstico. Entonces ustedes tienen que darle chance. Pero eso es en la ecografía, pero ustedes también pueden ayudarse con las gonadotropinas coriónicas unidad beta o la progesterona. Se supone que si está en un embarazo viable, está vivo ese producto, va a aumentar las gonadotropinas coriónicas, ir en aumento, ¿no? Aquí vemos un cuadro, cuadro clínico, amenaza de aborto, amenorrea secundaria, prueba de embarazo positiva, presencia de vitalidad fetal, sangrado uterino de magnitud variable, dolor tipo cólico en hipogástrico de magnitud variable, volumen uterino, aborto inevitable, volumen uterino igual o menor que la esperada por la amenorrea, sangrado uterino abundante que compromete la vida de la madre, ruptura de la membrana con pérdida de líquido amniótico. Puede haber o no dilatación cervical, aborto incompleto, expulsión parcial del producto de la concepción, sangrado uterino, dolor tipo cólico de magnitud variable, dilatación cervical evidente y el volumen uterino no acorde a la amenorrea que está refiriendo la paciente. Aborto en evolución o aborto inminente, expulsión, entonces ve al hacer el especuloscopía, ve los productos de la concepción, cólico fuerte, sangrado uterino persistente, aborto completo, expulsión total del producto,
Aborto diferido, huevo muerto, ya el huevo güero, no hay latido, no hay nada de aborto séptico. Escurrimiento, puede haber pus, puede haber aumento de temperatura, taquicardia, hipersensibilidad suprapúbica, o al hacer el tacto hay dolor. Entonces, este es una guía recomendada por la FEJO para el uso de misoprostol. En menores a 13 semanas, ustedes pueden utilizar 800 microgramos de misoprostol por vía sublingual cada 3 horas. O también puede dar por vía vaginal o vía bucal cada 3 a 12 horas hasta 3 dosis. Aborto diferido, 800 microgramos vía vaginal cada 3 horas por 2 dosis. O también 600 microgramos por vía sublingual cada 3 horas. Aborto incompleto, 600 microgramos vía oral por una dosis, o 400 por vía sublingual por una dosis, o de 400 a 800 microgramos por vía vaginal por una sola vez, ¿no? Pero yo en lo personal, a veces con esta dosis no lo veo suficiente. Yo utilizo la dosis máxima, la 800 microgramos. Después de 3-4 horas le doy las 800, ya sea sublingual o vía vaginal, por 3 ocasiones. Con eso me aseguro que lo he expulsado el producto. Siempre que utilizo el misoprostol, tengo que hacerle un hemograma completo, biometría, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo HIV, preparándolo para una posible intervención quirúrgica si que fracasa el método por el misoprostol. Y también, antes de proceder yo, en lo personal, a una paciente que esté bien anémica, yo no le doy el misoprostol. Hay que prepararla, porque se me puede venir en sangrado abundante y se me va a desestabilizar la paciente. Salvo que esté en un medio hospitalario que tenga banco de sangre, ahí sí lo hago, porque me estoy previniendo de lo que puede ocurrir. Supongamos usted, yo le recomiendo, antes de usar misoprostol, hágale una biometría que tiene 10, 12, 13, 14 de hemoglobina. Lo pueden hacer 8, 9, pero si ve que tiene 6, 7, piensen 2 veces. O si usted tiene sangre, bueno, ahí sí lo hace. Pero la paciente va a venir en sangrado y se puede desestabilizar. Y si están ahí, utilicen hasta bien los tiempos de coagulación para que no se metan en problemas. Si están en la rural, hagan eso. Siempre con un examen de sangre, ¿no? De 3 a 26 semanas de gestación, entre mayores la edad gestacional, es menos dosis de misoprostol. Entonces es inversamente proporcional. Más chiquito es el embarazo, mayor dosis de misoprostol. Entre más grande el embarazo, menos dosis de misoprostol, ¿no? Aquí están los diferentes esquemas, disminuyendo la dosis cuando es más grande, ¿no? Una pregunta hasta aquí. Doctor, o sea, yo tengo una pregunta de lo del cerclaje. En caso de que eso se rompa, o sea, ¿qué podría pasar? No sería, o sea, no le podría causar distocia a la señora, a la embarazada. En cambio, una vez que se rompa,
Claro, pues si estamos hablando de que para que se aguante el producto. Se le viene el producto, se le viene el producto. Por eso es el seclaje, pues. Pero se supone que son hilos fuertes. Son hilos fuertes. El otro no ves, vieron en el seclaje, ve el otro es como un pasador, es grueso. Son hilos fuertes. Ah, ok, Doctor, gracias. una consulta. En esos reciclajes, si ya una vez que uno lo hace ya de ley, hay que hacer una cesárea, porque como está también cogido, ya no puede haber dilatación, nada de eso, natural, No, no, ¿verdad? es que ya cuando está, depende de si que ha sido parto normal anterior, si las condiciones obstétricas lo permiten, ya cuando ya está término, tú le rompes ya sacas el hilo, el hilo para que se vea en el parto normal. Y si que ya si no es las condiciones obstétricas, sí lo hace por arriba, pero si la paciente tiene buena pelvis, sale por abajo. Ya cuando es embarazo a término, tú dices, ya está todo bien, ya está maduro, entonces lo que hace es cortar los hilos y ya en cualquier momento, ya, si se viene el parto, se viene el parto porque ya está a término. Es para aguantar, para que no se venga antes, nada más. Pero de ahí todo depende de las condiciones obstétricas que los permiten. Si es una desproporción cefalopélvica, ahí tienen que hacerlo por cesárea. Pero sí que ha sido parto normal, ve todo por abajo nomás. O Ya está. doctor, también muchas veces, bueno, he visto casos que han llegado que son cesáreas, digamos, anteriores y sucede este problema, pero como ya están dilatando mayor a 5, no, perdón, mayor a 7, entonces ya no le hacen cesárea. Claro, como es un medio hospitalario que tienen todo, porque para hacer parto post cesárea tiene que haber el quirófano estar desocupado, tiene que estar el anestesiólogo, tiene que estar el pediatra, porque en cualquier momento se puede romper el útero. En el pleno parto, en el último pujo, se puede romper en la cicatriz donde donde se hizo la cesárea. Por eso que la mayor parte de cesárea la operan, porque sabe lo que es el riesgo. Entonces, para hacer parto post cesárea hay ciertos protocolos. Le miden la incisión de la cesárea, que tiene que ser un poquito gruesa, le hacen la ecografía, le hacen el flujo Doppler y todo. Entonces, eh, si hay las condiciones, la someten al trabajo de parto. ¿Sí? Hay parto post cesárea, pero siempre hay ciertos parámetros. Cuando veamos cesárea, protocolo, entonces hay ciertos parámetros, miden la cicatriz de la cesárea y siempre tiene que estar el equipo al lado, porque se puede romper en cualquier momento, usted no sabe que se puede romper ese útero y se hace una hemorragia catastrófica. Peormente si ha habido si la condición, ha habido la cesárea por desproporción cefalopélvica, la pelvis es muy chiquita, entonces nunca le va a salir por abajo. Si la pelvis es amplia, sí va pero tiene que haber un protocolo porque se puede romper el útero. Incluso si ustedes han entrado a las cesáreas, han de haber visto que las cesáreas anteriores a veces están solamente por un finito, el segmento está bien finito, entonces con más dolor se rompe. No sé si que le habrá tocado a ustedes. El segmento está bien finito, bien finito. Incluso a veces a mí me ha tocado que cuando abro abdomen y veo el útero que está solamente prendido por el, se ven los pelitos, ya prácticamente es con el peritoneo nomás. Entonces una actividad más se me rompía ese útero. Entonces siempre es según las condiciones obstétricas que lo permitan, ¿no?
Una pregunta, aquí tenemos diferentes que para poder madurar se utiliza mifeprostone, el misoprostol, mifeprostol 260 miligramos vía oral seguido de 24 horas y luego le utilizan el misoprostol. El misoprostol solo, con 800 ese es ese esquema yo utilizo, 800 microgramos por vía vaginal o sublingual cada 3 horas por 3 dosis. Este es el que yo utilizo, con eso me ha ido bien y no tengo problemas de que la paciente le da los 600, después otra vez regresa. De una vez yo ya le doy todo. Otros utilizan el metotrexate, el misoprostol, ¿para qué? Para matar a ese producto, con el metotrexate, ¿no? En el segundo trimestre, mifeprostona, misoprostol solo, ya van disminuyendo la dosis, o también le dan también oxitocina concentrada, 50 unidades en 500 ml. Lo máximo que podemos utilizar, aquí dice 300 unidades, 1000 unidades, pero yo le puedo hasta 350.000 unidades. Siempre dosis respuesta. Una pregunta sobre esto. Aquí entre menos el embarazo más chiquito, más dosis de oxitocina. Aquí está 5 ampollas, pero para que haya una actividad uterina en un embarazo término necesita 1000 unidades. Y mire, aquí es 1000 unidades. Cuando veamos parto distóxico, vamos a ver eso, ¿no? Una pregunta sobre esto. Si no, continuamos. Doctor, disculpe, en algunos folletos y unas páginas de algunos países que no es el nuestro, que está permitido el aborto, yo vi que, como usted mencionaba, que tomaban dos pastillas, la misoprostol y la otra Mifeprostone, ajá, mifeprostone, sí. las dos. Y supuestamente entre las dos es completamente seguro. Pero también prescribían, ¿cuántas? Parece que eran 12 misoprostoles prescribían en los folletos de abortos que permiten en otro país como Argentina y no me acuerdo el otro país. Es por eso, si yo le estoy dando 800 microgramos, que cada tableta, ¿cuánto tiene la tableta? 200. 200, son 4 tabletas, 4 por 3, 12. Ahí están las dosis, Ujú. ¿ya? Pero eso de ponernos a pelear del aborto, ni el Congreso se ponen de acuerdo, todavía en las leyes, en eso no me meto. ¿Ya? Entonces, tenemos el psicológico, un apoyo biológico a la mujer que aborta, porque se produce un trauma, y apoyo social de los familiares y todo, ¿no? Entonces, todo eso hay que ayudarla a la mujer que está abortando, porque a veces se deprime, y usted como personal de salud tiene que ayudarla a superar ese problema, hacerle interconsulta al psicólogo, hablar con los familiares para que le den apoyo, ¿no? El diagnóstico diferencial podemos ver como cervicitis, inflamación del cervix, no puede haber sangrado, erosiones cervicales pueden producirnos un sangrado postcoital, después de las relaciones sexuales puede haber un sangrado, puede haber un pólipo endocervical y no es un aborto, pólipo, puede haber un cáncer cervical y no es aborto, infecciones vaginales también producen sangrados por las infecciones, por laceraciones y todo, inflamaciones. Cuerpos extraños que se introducen, también puede haber sangrado, laceraciones genitales, puede haber varices cervicales, vaginales o vulvares que pueden producir sangrado y no es un aborto. Y puede, lo que ocurre en emergencia, a veces que le llevan, dice que es un aborto, porque la paciente le refiere una fecha de última regla equivocada
Y a veces el interno dice un aborto, o no el interno, cualquier persona dice un aborto, pero no se tomó la molestia cuando le hacen la prueba de sangre con la tropina coriónica, sale negativo y ha sido una simple menstruación. Ha habido un retraso nada más. Aquí interrupción médico quirúrgica del embarazo ante la viabilidad fetal. Entonces, la diferencia de amenaza de aborto, aborto inminente, aborto consumado, metrorragia, contracciones uterinas dolorosas, la sangre en amenaza de aborto es oscura y escasa, hay contracciones presentes, en aborto inminente roja, abundante y continua, las contracciones aumentan de frecuencia, el aborto consumado, el incompleto, el sangrado persiste y las contracciones persisten. En el completo hay un sangrado mínimo y cesan las contracciones. En la amenaza no hay modificaciones cervicales, el cuello está cerrado. En el aborto inminente el canal está permeable, se observa que está dilatado. Aborto incompleto, cuello abierto, restos ovulares y el completo cerrado. Amenaza de aborto, desprendimiento, expulsión ausentes, no hay nada. Aborto inminente, protrusión parcial del huevo, se le pone en el espéculo y observemos ya los productos de la concepción, pero no ha sido expulsado. Tenemos las bolsas ahí que están amnióticas, pero no se ha habido la ruptura. En el aborto incompleto ya vemos los productos de la concepción y el completo ya expulsado todo. Por ecografía, hemorragia decidual, coágulo subcorial o embrión vivo, expulsión en curso, lo refiere el ecografista o el imagenólogo. Acá ve ya los restos ovulares en la cavidad uterina o en la cavidad, en la región vaginal, y acá ya no ve nada. A ver, vamos a hacer una pregunta. Bueno, a ver, no los veo, no estoy viendo aquí a ustedes. Ya, entonces, ya acá está. No los veía. A ver, Sheila, hemos hablado de aborto completo, aborto incompleto, todo. Por la ecografía, por la ecografía, ¿cuántos milímetros tiene que tener para que vea que es un aborto incompleto y usted le puede usar el misoprostol? Sheila, se me fue Sheila. Aquí estoy, doctora. A ver, Sheila. Tiene que tener aproximadamente de 12 a 15. Para aborto incompleto, mayor a 15. Mayor. Claro, ya tiene 12, 15, ya no le hacen lo que le puede dar al menos yo en lo personal le doy otra dosis de misoprostol para que le expulse todo. Ya. La guía dice no darle, pero yo veo 12, para yo asegurarme, yo le doy el misoprostol, una sola dosis. Y yo sé que me va a botar eso. Ya. Pero, ¿y qué más le da? Ok. A ver, Kelly Matamoros. Kelly. Vamos, Sí, estamos aquí estoy. sí, le estoy viendo. En el tratamiento estamos hablando. Usted le llega el paciente tiene 10 milímetros. De la ecografía le da en la ecografía, tiene 10 milímetros de endometrio. Usted dice, este es un aborto incompleto o aborto completo, ya. Si es menos de 15, es aborto completo, ya. Pero les dice endometrio engrosado. Yo en lo personal le doy una dosis más de misoprostol. Pero además, ¿qué le puede dar? A ver, Mariana, ¿qué le da?
Kelly, no le escucho nada. El metotrexato que usted mencionó. No, no, metrocetano, no, eso es para matar al niño. Oxitocina. No, no, oxitocina no. Le da, ¿sabe qué le da? Ya hemos visto fisiología del embarazo. Le da un anticonceptivo Mm, para que se produzca en el próximo sangrado, bota todito. Porque hay una hiperplasia del endometrio, el endometrio comienza a engrosarse y luego en el próximo bota todo. Todos esos membranitas que habían quedado, lo descama y lo expulsa como sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se asusten, le dan anticonceptivo y sabe que en la próxima esas cositas que quedaron, lo va a botar en la menstruación. Está comprendido el tratamiento de lo que es médico de misoprostol para pasar a otro. O sea, doctor, se le da el amiso y luego, si es que vemos que aún queda, se le da el anticonceptivo. Claro, si tiene menos de estamos hablando menos de 15, 12 Ah, milímetros. ya. Entonces usted está dudando, ha quedado algo de resto, le doy anticonceptivos. Y usted con eso está seguro. Ya. Y hace salud sexual y reproductiva. ¿Estamos de acuerdo? Y si ya tiene más de 15, ahí ya tiene que seguir dando misoprostol hasta que baje a menos de eso, de milímetros. ¿Ya? doctor, disculpe. ¿Y cuál Y sería, no, perdón, cuál no puede sería el producir. anticonceptivo? El anticonceptivo, el más barato, pues Microgynon. Ese que tiene todo. Doctor, ¿y no produce algún tipo de riesgo que se dé alguna infección No, se supone que bueno, de vías usted, urinarias? se supone que estamos hablando del aborto, usted le dio antibióticos, ¿qué le damos? Mm, Acitromicina o metronidazol. Eso nos dio en la intervención que hizo su compañera. Creo que fue Salto, creo. sí, Sí, ella. Entonces, le damos acitromicina o metronidazol, 750 miligramos. y ahí se Y si evita. estamos sospechando de enfermedad inflamatoria pélvica, de clamidia, dijo que doxiciclina. Eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya, Sí. ya. Aquí es lo mismo, aborto en curso para no seguir. Ya. Aquí está lo que ustedes preguntaban. ¿Ve? El esquema antibiótico incluye tratamiento de elección, acitromicina, 1 gramo vía oral en el día del aborto, más metronidazol 750 miligramos. Con eso usted la cubre para gran negativo. Alternativo, doxiciclina, 100 miligramos por vía oral por 7 días más metronidazol el día del aborto. Entonces, ustedes, el barato de la metronidazol, pueden utilizar metronidazol, ¿no? 750 miligramos vía oral. Con eso la cubren. Aquí estas gestaciones menores a 49 días, con éxito del 60-80%, mefilprostona, norestiroide bloquea específicamente los receptores de progesterona y de glucocorticoides. Por eso utilizan mifeprostona. Entonces, ¿qué ocurre? El receptor de progesterona, ¿qué ocurre en la progesterona? Produce la relajación del útero. Protege el embarazo. En cambio, el otro, mifeprostona, es antiprogesterona. Hace lo contrario. Entonces va a haber contracciones, no va a proteger el embarazo y se viene con todo. También se utiliza las prostaglandinas, M-Pros, dinoprostona, carbopros, es la sintética, el misoprostol, todo esto son prostaglandinas, ¿no? Vía vaginal o rectal es 3 veces más que la vía oral o la sublingual. Esto es cuando el misoprostol, bicho menor, el bicho menor cuando veamos distocia. Es dilatación, hay un cuadro, dilatación, borramiento, encajamiento y todo, ¿no? Aquí yo le hago hincapié que es, cuando el embarazo es a término, es 25 microgramos por vía sublingual. Cada 4 o 6 horas, máximo 6 dosis. También el aborto es de 200
microgramos, puede usar 4 tabletas, 800 microgramos. ¿Ya? Vía oral, el inicio de acción es 8 minutos, sublingual 11 minutos, vaginal 20 minutos, vía rectal 100 minutos. ¿Ya? Aquí está, cuando no tenemos misoprostol en la rural, podemos usar 50 unidades, 5 ampollas en 500 centímetros cúbicos de solución de destroza. Dosis y respuesta, empezamos con 50.000 unidades por minuto, cada 30 minutos cambiamos hasta que haya las contracciones y el producto lo expulse. Lo máximo que podemos poner, yo he puesto hasta 350.000 unidades. Si hasta 350 no produce el dolor, la deja descansar y empieza al otro día. Pero por lo regular con eso ya. También puede utilizar para madurar el cuello los tallos de laminarias. Los tallos de laminarias son unos, cuando veamos algún momento que llegamos a ver la práctica, es como un tallito que es de algas. Entonces el alga jala el tallito, jala el agua y se va hinchando. Y al hincharse ese tallito va dilatando el cervix, ¿no? Entonces, esos tallos laminarios. Hay soluciones hiperosmolares, cloruro de sodio le ponen en el saco amniótico para estimular las contracciones, pero eso casi no se lo utiliza porque puede ocasionar infección. Entonces el dinoprostona también en el comercio con jeringuilla precargada y también como Cervidil y le puede poner en la vagina. Mifeprostona, dosis única de 200 miligramos hasta 9 semanas para matar ese producto para que se venda. Son alternativas. Aquí está entre ventajas del quirúrgico, entre misoprostol y el ameo menor a 12 semanas, el grado uterino mayor a 12 semanas. El ameo es casi más éxito en 10 semanas, ¿no? El misoprostol se puede evitar la cirugía y la anestesia, más natural, similar a una menstruación. Las mujeres se involucran más porque se lo ponen. Fácil del administrador, de administrar, cualquiera lo puede poner, ella misma se lo pone. En cambio, en el ameo, el proveedor, el médico, el profesional de la salud es el que va a aspirar el ameo o el grado uterino instrumental. El ameo es evocación manual endouterina al vacío y el otro es el grado uterino. Una pregunta, el uno es, el ameo es plástico, el otro es de fierro. Por eso que es, eso cuando ustedes decidan para hacer una práctica con ameo, ustedes me dicen, con Erika, ¿quién quiere ir al consultorio? Entonces hacemos prácticas con ameo. Yo tengo las jeringuillas para que ustedes practiquen, ¿no? Complicaciones, hemorragia por persistencia de restos ovulares, coagulopatía, atonía uterina, coagulación intravascular diseminada, aborto séptico, se infecta, puede haber una perforación uterina, por el grado uterino instrumental, y el Clostridio welchi, paciente puede producir el shock séptico, ¿no? El aborto terapéutico, enfermedad de compensación cardíaca persistente, hipertensión pulmonar fija, vasculopatía hipertensiva, diabetes avanzada y cáncer. Eso usted recomienda como médico, interrupción del embarazo. Violación, incesto, esto está en duda, de acuerdo a las leyes. Cuando hay deformidad anatómica, metabólica o mental importante, pueden sugerir interrupción del embarazo. Entonces, ante la vitalidad o solicitud de la mujer, más o menos por razones médicas. Ese es el aborto. En otros países, procedimientos médicos, oxitocina intravenosa que ya vimos, soluciones hiperosmolares, intraamnióticos, prostaglandinas,
antiprogesterona, metotrexate y combinación de esto, ¿no? Técnicas quirúrgicas, dilatación del cuello uterino, evacuación uterina, legrado, aspiración, dilatación y evacuación, puede ser las dos cosas, aspiración menstrual y laparotomía o histerotomía cuando hacen la microcesárea, eso es la microcesárea, ¿no? Aquí vemos cómo se hace la cureta, cómo hacemos la anestesia general, la anestesia cervical. Entonces, aquí está un esquema, anestesia intracervical, a las 12, a las 3 y 9, anestesia paracervical, a las 12, 3, 9, y a nivel de 20 horas, ¿no? Y 5 de la tarde. Esto es lo que refieren los esquemas para punción, para anestesia. Pero yo en lo personal, yo le sugiero que haga esto. Porque aquí es cuando vemos anatomía, creo que con ustedes vimos anatomía, aquí pasan las cervicales para que no tengan problemas. Entonces ustedes pongan a las 2 de la tarde, a las 4, a las 8 y a las 11 o 10. Pero nunca aquí a las 3 ni a las 9. Ahí no van a tener problemas de pinchar las cervicales, que son derivadas de la uterina. Entonces, si llegan a ocurrir eso, se le baja la presión. Entonces, evita problemas. Entonces, a las 2, a las 4, a las 20 horas y a las 10 o 11. Pero nunca a las 3 ni a las 9. ¿Está comprendido? Entonces, ¿cómo le ponen? 10 centímetros cúbicos de solución de silocaína simple o lidocaína. Ponen 2,5 en estos 4 puntos que les manifesté. 2, 16, 20 y 10 de la mañana, ¿no? 2,5, 2,5 y 2,5. Y ya se anestesia el cuello. Aquí tenemos una dilatación del cuello con dilatadores de Egar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, si el útero, primero una asexia y antisexia, una palpación bimanual, y como el útero está en anteroversión, tenemos que horizontalizarlo. Por eso que cogemos con la pinza tiracuello aquí, en el labio anterior. Al jalar en la pinza tiracuello, horizontalizamos el útero para que haya menos probabilidades de perforación. Si el útero está en retroversión, cogemos la pinza tiracuello en el labio posterior, atrás, acá abajo. ¿Sí? Si es en la anteroversión, en labio anterior. Si es en retroversión, en el labio posterior. Ahí ponemos la tiracuello para horizontalizar al útero y disminuir aquí estamos. Medimos el cuello con el histerómetro, por lo regular mide de 6 a 7. Luego, con el dilatador de Egar, que son de fierro, procedemos a dilatar hasta que pase la pinza de aro. Aquí está la de aro de Foster, que tiene 12. Entonces, las dimensiones de los dilatadores van de 1, 2, 3, 4, 5 hasta 12. Entonces, 11 a 12 ya entra la pinza de aro. Aquí hay las complicaciones. Cuando esté en útero retroversión, puede perforar, no se da cuenta y perfora. Aquí está, mire cómo perforan. Y acá, cuando cogen la pinza de aro o la Foster y siguen extrayendo productos y después se dan cuenta que es el intestino que han perforado. Son las complicaciones. Por eso siempre se recomienda una palpación bimanual para ver dónde está el útero, anteversión, retroversión, y se hace como refiere con el histerómetro. Hasta dónde puedo entrar la pinza aquí, histerómetro. Medir el útero hasta dónde voy a entrar a la pinza. Hasta dónde puedo llegar. Nada más. 6 a 7 centímetros, si tiene 8,
Hasta 8 centímetros voy a meter la pinza, más no. Para no perforar, aquí están los dilatadores, desde el 1, 2, 3, 4 hasta 12. Aquí los metal higroscópicos van cambiando. Aquí están los dilatadores. Estos los tallos laminarios, le ponen en el cuellito y va absorbiendo agua y se va dilatando y va cambiando. Mire cómo este es el normal y aquí ya cuando ha dilatado. Te va cambiando los dilatadores, los tallitos. Y este es el sintético, el amarillo. Entonces ponen uno y después se va haciendo grande. Porque van jalando el agua y van poco a poco van dilatando el cuello. Y ahí no es necesario de romper las fibras del cuello que puede ocasionar, ¿qué podemos ocasionar, Erika Guillén? Erika, ¿qué podemos ocasionar al usar los dilatadores con fuerza? David, ¿qué podemos hacer? La incompetencia cervical, o sea, romper el cuello y queda abierto, utilizar con fuerza esos fierros, entonces producimos la incompetencia cervical. Después tenemos que usar el cerclaje. Aquí está, ¿ves cómo dilatamos? Tira cuello, vamos dilatando. Siempre previa asexia y antisexia, ¿no? Aquí hay ya un aspirador, ya son eléctricos, coge y aspiran. Y en el otro es la cureta, ¿no? Hasta dónde podemos raspar? Hasta cuando sale burbujas, el útero o el chasquido. Se han hecho el grado, ustedes se han de dar cuenta que sale espumoso, hasta ahí nomás, ¿ya? O chasquido, suena. Entonces, hasta ahí nomás pueden raspar, hasta ahí nomás. Para no provocar la sinequia uterina o Asherman, ¿no? Aquí tenemos los dilatadores, aquí están las cánulas de plástico, y estos son succiones eléctricas. Aquí mifeprostone, metrotexate, el citostec, que es el misoprostol, todo eso producen las contracciones uterinas para evacuar el útero. Ya vimos estos esquemas. Yo hago el de acá, 800. La guía dice 600, pero yo le doy 800 para que no me regresen. Ya hablamos de la oxitocina, mayor dosis hasta de 300 a 350 miliunidades, ¿no? 5 ampollas en 500 ml, ¿no? Ya, también hay otra técnica, especialmente en los productos ya muertos, en el aborto diferido, se puede hacer la embrioscopía transcervical. Se explora el saco gestacional, sus estructuras dependientes de la quinta y duodécima semana de la falta menstrual. Esta técnica permite la visualización directa del embrión muerto en el útero sin el daño causado por la evacuación instrumental o espontánea. ¿Qué hacemos con esto? Ustedes han visto que cuando hacen el legrado, meten la pinza de aro y desbaratan todo. En cambio, con la embrioscopía transcervical, observan antes de hacer el legrado si el niño ha tenido una malformación. Si hay labio leporino, si no tiene un brazo, si no tiene cabeza, entonces usted ya lo está estudiando antes de proceder a evacuarlo. Entonces, esa es la embrioscopía transcervical. Observan a nivel del cuello cómo está ese producto. Pero se hace cuando está en muerto, no van a hacer uno en uno vivo, en muerto, para investigar por qué murió. Entonces, indicaciones, generaciones detenidas, diagnosticada por ecografía transvaginal, visión clara de un saco amniótico sin embrión, ausencia de latidos en un embrión de 5 milímetros de mercurio, milímetros,
ausencia de vesícula vitelina, todas esas son las indicaciones de la endoscopía transcervical. Entonces, para estudiarlo, para estudiar. Antes de desbaratar, a partir de la 7ª semana, alteraciones craniofaciales. ¿Qué vamos a observar? Alteraciones craniofaciales, la columna, extremidades, labio leporino, fisura, todo lo observamos con la embrioscopía transcervical. Polidactilia, gemelares, múltiples muestras embrionarias y de las vellosidades. Aquí está una imagen endoscópica de un embrión masculino de 10 semanas con transvaginal, ¿no? Entonces, aquí aborto séptico, eso lo vamos a ver después, porque hay que ver las claves. Una pregunta hasta aquí. Entonces creo que están cansados para ver o quieren ver quieren ver videos del AMEO o en la próxima. Dígame. Erika, Sí, las compañeras dicen que la próxima, que sería el día miércoles. miércoles ya. Sí, Entonces ahí me hace acuerdo para poner el video ya. del AMEO, cómo utilizar el AMEO. Claro, o sea, le digo, estas son largas, o sea, no hay que pasar así por alto, no hay que ser rápido. ¿No ves? El aborto, mira cuánto nos hemos demorado. Embarazo ectópico también es una sola clase porque es larga. Aborto séptico esa es otra, porque hay que hablar de las claves, la clave amarilla, por eso ustedes tienen que ver quién va a hablar de clave amarilla. Clave amarilla, que es el aborto séptico, síndrome antifosfolípido, embarazo ectópico y lo que es embarazo polar, todo lo que es enfermedades del trofoblasto. Entonces, esto en una sola clase no vamos a correr, hay que quedar bien, que quede bien entre ustedes, porque así rápido no se puede. En una sala todito queríamos meter todo eso, no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la próxima vemos lo que falta de esto y ectópico y lo ectópico. Ya, ya entonces. Si no hay ninguna novedad, gracias por su atención.